He sido acusada de hablar y comunicarme con los espíritus de los muertos, un claro no en los círculos religiosos. Nunca lo había pensado de esa manera, pero supongo que es cierto. Con la excepción de que los muertos con los que hablo ya no están muertos sino que hoy están vivos de nuevo y continúan con su vida diaria. Porque, como ven, soy un regresivo. Este es un término popular para un hipnotizador que se especializa en regresiones a vidas pasadas e investigación histórica. Muchas personas todavía tienen dificultad para aceptar la idea de que soy capaz de retroceder en el tiempo y hablar con las personas mientras reviven otras vidas a lo largo de la historia. Pronto me acostumbré a esto y lo encontré fascinante. He escrito libros que describen algunas de mis aventuras en este campo increíble. Con la mayoría de los hipnotizadores, el trabajo de vidas pasadas está estrictamente prohibido. Realmente no entiendo por qué, a menos que tengan miedo de lo que puedan encontrar y prefieran apegarse a situaciones conocidas y familiares que están seguros de que pueden manejar. Uno de esos terapeutas confió en yo, como aunque había hecho un gran avance he probado algunas regresiones. Una vez llevé a alguien a cuando era un bebé. Estaba tan serio que fue casi imposible para mí reprimir una risa cuando respondí, oh. Ahí es donde empiezo. Incluso entre otros regresionistas que trabajan regularmente con recuerdos de vidas pasadas como terapia, he encontrado muchos que tienen sus propios temores acerca de llevar a un sujeto hipnotizado a través de la experiencia de la muerte, o aventurarse en los periodos entre vidas cuando una persona supuestamente está muerta. Tienen miedo de que algo físico le pueda pasar al cuerpo vivo del sujeto en cuestión. Uno trance que de alguna manera pueden verse perjudicados por revivir estos recuerdos, especialmente si son traumáticos. Después de pasar por esta experiencia con cientos de sujetos, sé que no hay problemas físicos, incluso si la personalidad regresiva murió de una manera horrible. Por supuesto, siempre tomo precauciones especiales para asegurar que no haya efectos físicos. El bienestar de mi sujeto es siempre mi preocupación más inmediata. Siento que mi técnica salvaguarda completamente el tema. No intentaría este tipo de investigación de otra manera. Para mí, el plano de vida intermedio, el llamado estado muerto, es la esfera de existencia más emocionante que he encontrado, porque creo que hay mucha información que se puede obtener allí que puede ser de gran beneficio para la humanidad. Creo que la gente puede llegar a darse cuenta de que la muerte no es nada que temer. Cuando se enfrentan a ese momento de su vida, pueden ver que no es una experiencia nueva, sino una que conocen bien. Ellos mismos ya lo han realizado muchas veces. No irán al gran y aterrador desconocido, sino a un lugar familiar que ya han visitado muchas veces. Un lugar que muchos llaman hogar. Espero que la gente pueda aprender a ver el nacimiento y la muerte como ciclos evolutivos que cada persona atraviesa muchas veces y que, por lo tanto, son una parte natural del crecimiento de su alma. Después de la muerte hay vida y existencia en los otros planos que es tan real como el mundo físico que ven a su alrededor. Puede ser incluso más real. Una vez, mientras hablaba con una mujer que se consideraba iluminada, estaba tratando de explicarle algunas de las cosas que había encontrado. Le dije que investigué cómo es morir y a dónde vas después. Ella preguntó emocionada, ¿a dónde vas? Cielo, infierno o purgatorio. Estaba decepcionado. Si esas fueran las únicas opciones que su mente aceptaría, era obvio la mujer no era tan ilustrada como ella pensó. Exasperado, respondí, tampoco. Ella estaba sorprendida. ¿Quieres decir que te quedas en la Tierra? De este MODO infrarrojos realizado que para escribir este libro, debo volver sobre mis pasos hasta donde estaba cuando la puerta se abrió por primera vez y tratar de recordar mis creencias y pensamientos tal como eran antes de que entrara la luz. No es una tarea fácil, pero es necesaria si quiero entender y relacionarme con aquellos que aún buscan esa. Entonces pueden vivir sus vidas al máximo sin temor a lo que les depara el mañana. Para muchas personas, la palabra muerte parece tan imponente, tan definitiva, tan sin esperanza. Un negro vacío de misterio y confusión porque representa un corte del mundo físico, que es el único lugar que definitivamente saben con certeza que existe. Como muchas cosas en la vida, la muerte es desconocida, envuelta en misterio, folclore y superstición,
y por lo tanto temible. Sin embargo, es algo que nosotros, como todos, eventualmente debemos experimentar. No importa cuánto deseemos empujarlo al fondo de nuestras mentes y no pensar en ello, sabemos que el cuerpo es solo mortal y algún día expirará. ¿Qué pasa entonces? Perecerá también con el caparazón físico la personalidad que consideramos nosotros mismos. ¿Es esta vida todo lo que hay? ¿O hay algo más, algo raro y hermoso más allá de lo que conocemos como vida? Tal vez las iglesias tengan razón cuando predican sobre el cielo para los buenos y los piadosos y el infierno para los malos y los condenados. Con mi insaciable curiosidad siempre estoy buscando respuestas y creo que hay muchos otros que también comparten este ansia de saber. Sería mucho más fácil la vida si pudiéramos vivir nuestro tiempo en la felicidad y el amor, sin temer lo que hay al final. Cuando comencé mi investigación de regresión, no tenía idea de que encontraría las respuestas a ninguna de estas preguntas. Siendo un entusiasta de la historia, disfruté principalmente retrocediendo en el tiempo y hablando con personas de diferentes épocas. Disfruté revivir la historia tal como se estaba haciendo, y cómo se veía a través de sus ojos al recordar sus otras vidas. Quería escribir libros sobre sus versiones de estos periodos históricos, porque cada uno, sin saberlo, corroboraba las historias de los demás mientras estaban en trance profundo. Hay patrones que no esperaba encontrar. Pero luego ocurrió algo inesperado que me abrió un mundo completamente nuevo para explorar. Descubrí el periodo entre vidas, el llamado estado muerto, el lugar donde la gente iba después de dejar una vida física aquí en la Tierra. Todavía puedo recordar la primera vez que crucé la puerta y hablé con los muertos. Fue durante una regresión a una vida pasada y cuando el sujeto murió en mí, sucedió tan rápida y espontáneamente que me tomó por sorpresa. Yo no era completamente consciente de lo que había sucedido. No sé lo que esperaba. Ocurriría si alguien pasara por una experiencia de muerte. Pero como dije, sucedió tan rápido que no hubo tiempo para detenerlo. La persona miraba su cuerpo y decía que se parecía a cualquier otro cadáver. Me asombró que la personalidad hubiera permanecido definitivamente intacta, no había cambiado. Esto es importante. Este es un miedo que tienen algunas personas, que de alguna manera la experiencia de morir los transforme a ellos o a sus seres queridos en algo diferente, extraño o irreconocible. De nuevo, es el miedo a lo desconocido. ¿Por qué más tenemos tanto miedo de los fantasmas y espíritus? Creemos que, de alguna manera, el proceso de cruzarlos cambiará de la persona amada que conocíamos a algo malvado y aterrador. Pero he descubierto que la personalidad sigue siendo la misma. Aunque en algunas ocasiones experimenta confusión momentánea, sigue siendo básicamente la misma persona. Cuando superé mi conmoción y asombro de poder hablar con alguien después de su muerte, mi curiosidad se hizo cargo y me llené de preguntas que siempre me había hecho. A partir de ese momento, cada vez que encontraba un sujeto que podía entrar en los estados más profundos de hipnosis requeridos para este tipo de investigación, me acostumbré a hacer algunas de las mismas preguntas. Las creencias religiosas parecen no tener influencia en lo que informaron. Sus respuestas fueron básicamente idénticas cada vez. Aunque redactado de manera diferente, todos decían lo mismo. A fenómeno en sí mismo. Desde que comencé mi trabajo en 1979, cientos y cientos de personas han pasado por la experiencia de la muerte. Han muerto de todas las formas imaginables: accidentes, disparos, apuñalamientos, incendios, ahorcamiento, decapitación, ahogamiento e incluso en un caso por muerte en una explosión atómica, que informé en mi libro Un alma recuerda a Hiroshima. También han muerto naturalmente de ataques cardíacos, enfermedades, vejez y en paz mientras dormían. Aunque ha habido una gran diversidad, también han surgido patrones definidos. La forma de la muerte puede ser diferente, pero lo que sucede después es siempre lo mismo. Así he llegado a la conclusión de que realmente no hay razón para temer a la muerte. Subconscientemente sabemos lo que sucede y lo que hay allí. Hemos tenido mucha práctica en eso. Todos hemos pasado por eso innumerables veces antes. Así que en mi estudio de la muerte, encontré la celebración de la vida. Está lejos de ser un tema morboso,
sino un otro mundo fascinante. Con la muerte también viene la sabiduría. Algo sucede con el desprendimiento del cuerpo físico y se abre toda una nueva dimensión de conocimiento. Aparentemente el ser humano está limitado y obstaculizado por estar en lo físico. La personalidad o el espíritu que continúa no se ve obstaculizado de esta manera y puede percibir mucho más de lo que podemos imaginar. Por lo tanto, cuando hablé con estas personas después de que murieron, pude obtener las respuestas a muchas preguntas desconcertantes y desconcertantes, preguntas que han perseguido a la humanidad desde el principio de los tiempos. Lo que el espíritu informó dependía del crecimiento espiritual personal de ese espíritu. Algunos tenían más conocimiento que otros y podían expresarlo más claramente en términos que eran más fáciles de entender para nosotros los mortales. Intentaré describir lo que experimentaron dejándolos hablar por sí mismos. Las descripciones más comunes que he encontrado del momento en que ocurre la muerte es que hay una sensación de frialdad y luego, de repente, el espíritu está parado al lado de la cama, o donde sea, mirando su cuerpo. Por lo general, no pueden entender por qué las otras personas en la habitación están tan molestas porque se sienten tan bien. La sensación general es de euforia en lugar de pavor. La siguiente es una descripción del momento de la liberación por parte de una mujer de unos 80 años que se estaba muriendo de vejez. Es un ejemplo que es típico y se repite constantemente. Dolores, tú viviste mucho tiempo, ¿no es así? Sujeto, sí. Me muevo lento, toma tanto tiempo. Gimiendo. Ya no hay mucha alegría. Estoy tan cansado. Como obviamente estaba experimentando molestias, la adelanté en el tiempo hasta que terminó la muerte. Cuando terminé de contar todo, el cuerpo del sujeto se sacudió en la cama y de repente sonrió. Su voz estaba llena de vida, nada que se pareciera siquiera a los tonos cansados de solo un momento antes. Me siento libre. Soy ligero. Parecía tan complacida. Puedes ver el cuerpo. Disgustado, esa cosa vieja. Está ahí abajo. No tenía idea de que me veía tan mal. Estaba tan arrugada y arrugada. Me siento demasiado bien para estar tan arrugado. Estaba todo desgastado. Ella estaba haciendo sonidos de delicia. Estoy tan contenta de estar aquí. Difícilmente pude evitar reírme de su expresión y tono de la voz, era todo un contraste. Con razón estaba arrugado, ese cuerpo vivió muchos años. Probablemente por eso murió. Dijiste que estás aquí, ¿dónde estás? Estoy en la luz, y se siente bien, me siento inteligente. Siento paz. Me siento calmado. No necesito nada. ¿Qué vas a hacer ahora? Me dicen que me tengo que ir a descansar. Odio descansar cuando tengo tanto que hacer. Tienes que descansar si no quieres. No, pero no siento que quiera volver a tener calambres. Quiero para crecer y aprender. Después de esto, no pude obtener más respuestas de ella. Excepto que ella estaba flotando. Lo diría por su expresión y su respiración que ella estaba en el lugar de descanso. Cuando un sujeto va allí, es como si se hubiera sumido en un sueño profundo y no quisiera que lo molestaran. Es inútil tratar de interrogarlos porque sus respuestas serán incoherentes. Este lugar especial se explicará con más detalle más adelante en el libro. Hogar. Su respiración y movimientos corporales mostraban que estaba experimentando los síntomas físicos del parto. Esto ocurre a menudo cuando el cuerpo recuerda tan bien como la mente. Para no incomodar al sujeto, la adelanté en el tiempo a cuando debería haber terminado el parto. ¿Tuviste el bebé? No. Tuve un momento difícil. Simplemente no vendría. Estaba agotado, así que dejé mi cuerpo. ¿Sabes lo que era el bebé? No. No hace ninguna diferencia. ¿Puedes ver tu cuerpo? Sí. Todo el mundo está molesto. ¿Qué vas a hacer ahora? Pienso, voy a descansar. Tengo que volver eventualmente.
La experiencia de la muerte 7. Pero me voy a quedar aquí un rato. Estoy en la luz. Es tranquilo. D. ¿Puedes decirme dónde está esta luz? S. Donde todo saber y todo se sabe. Todo es puro y simple. Hay más pura verdad aquí. Tú no que las cosas del mundo te confundan. Tienes la verdad en la tierra pero simplemente no la ves. D. Pero dijiste que tienes que volver en algún momento. ¿Cómo? ¿Saber qué? S. Yo era débil. Debería haber sido capaz de tolerar el dolor. Yo debí aprender a soportarlo mejor. Podría haberme quedado si no hubiera sido tan débil. Me alegro de no poder recordar el dolor. Sé que necesito volver y debo volverme completo, completo. El dolor es una cosa que debo superar. Debo vencer todos los dolores del mundo. D. Pero experimentar el dolor es muy humano y siempre es difícil hacerlo cuando estás en el cuerpo. Desde el lado en el que estás ahora, es más fácil verlo de otra manera. ¿Crees que es una lección que quieres aprender? S. Lo haré, sí. A veces me toma un tiempo, pero puedo hacer cualquier cosa. Creo que debería haber sido más fuerte. Yo habría hecho mejor, pero creo que tenía mucho miedo de la enfermedad que tuve cuando era niño. Tenía miedo de que esto fuera tan malo. Y, me rendí. Dolor, cuando tratas con el nivel superior de conciencia de tu mente y te retiras a la luz pura y al pensamiento puro, el dolor deja de ser. El dolor es solo una lección. Cuando aprendemos sobre el dolor a nivel humano, nos ponemos frenéticos y mostramos una preocupación externa por el momento. Quitándonos a nosotros mismos y concentrándonos y profundizando y teniendo paciencia, podemos superarlo. D. ¿Tiene el dolor un propósito? S. El dolor es una herramienta de enseñanza. A veces se usa para humillar a ciertas personas. A veces, un espíritu altivo puede ser abatido y enseñado a ser más misericordioso a través del sufrimiento. Puede enseñarles que eventualmente deben aprender a superar el dolor, y luego podrán lidiar con él. A veces, el simple hecho de comprender el dolor y por qué lo tenemos disminuye el dolor. D. Pero como dijiste, la gente se pone frenética y piensa que no puedo manejarlo. S. Se vuelven demasiado egocéntricos. Necesitan elevarse por encima de sus propios intereses y lo que están sintiendo en este momento a un nivel más espiritual y luego pueden lidiar con eso. Ahora, algunas personas traen el dolor porque es un refugio. Pueden tener el dolor como excusa o como una salida, y ese es el propósito. Varía con el individuo. ¿Qué es el dolor? No puede tocarte si no lo dejas. Si admites que te dolerá, le estás dando poder al dolor. No le des poder. Es innecesario sentirlo. Todo está conectado con el hombre. Alcanza tu espíritu, tu mente superior, no tiene control sobre ti. D. La gente puede separarse del dolor. S. Por supuesto, si ellos quieren. No siempre quieren. Ellos quieren la simpatía y el autocastigo y todo tipo de cosas. La gente es graciosa. Todos saben cómo hacer estas cosas si se toman el tiempo. Deben encontrar una manera por sí mismos porque no lo creerían si les dijeras que hay una manera más fácil. Tienen que resolverlo por su cuenta. Esa es parte de las lecciones que te llevan allí. D. La gente tiene mucho miedo de morir. ¿Puedes decirme cómo es, cuando sucede? S. Bueno, cuando estoy en el cuerpo se siente pesado. Me tira. Es simplemente incómodo. Pero cuando mueres es un levantamiento de peso. Es relajante. La gente carga con todos esos problemas. Y es como si estuvieran cargando un peso porque son pesados y están cargados con todas estas otras cosas. Cuando mueres es como tirarlos por la ventana y se siente bien. Es una transición. D. Supongo que la mayoría de la gente tiene miedo porque no saben qué esperar. S. Temen a lo desconocido. Solo deben tener fe y solo confiar. D. ¿Qué sucede cuando alguien muere? S. Simplemente levántate y déjalo. Sube aquí. En la luz. D. ¿Qué haces cuando estás allí? S. Perfecto todas las cosas. D.
¿A dónde vas si tienes que alejarte de la luz? S. Volver a la Tierra. D. Es inusual para nosotros hablarles a través de un tiempo como este. S. Pero el tiempo no tiene sentido. En este marco no hay tiempo, todo el tiempo es uno. D. Entonces no te molesta que te hablemos desde otro tiempo o plano. S. ¿Por qué debería? D. Bueno, pensamos que podría y no quería molestarte. S. Me parece que te perturba más que a mí. Otro ejemplo se refiere a una niña que murió a la edad de 9 años. Cuando comencé a hablarle por primera vez, ella iba a dar un paseo en un estante de heno para ir a un picnic escolar a fines del siglo XIX. Había un arroyo cerca de donde se llevaría a cabo el picnic y los demás irían a nadar. No sabía nadar muy bien y le tenía miedo al agua, pero no quería que los demás niños lo supieran por miedo a que se burlaran de ella. Como algunos de los otros tenían cañas de pescar, había decidido que fingiría pescar para que nadie supiera que no sabía nadar. La niña estaba realmente preocupada por eso y no disfrutaba del paseo en carruaje. Le dije que avanzara a un día importante cuando fuera mayor. Cuando terminé de contar, anunció feliz, ya no estoy. Estoy en la luz. Esto fue una sorpresa, así que le pregunté qué había sucedido. Lamentablemente, no sabía nadar. La oscuridad se cerró sobre mí. Me sentí mi pecho ardiendo. Y luego salí a la luz, y ya no importaba. D. ¿Crees que el arroyo era más profundo de lo que pensabas? No creo que fuera tan profundo. Me asusté mucho. Creo que se me doblaron las rodillas y no podía ponerme de pie. Solo estaba asustado. D. ¿Sabes dónde estás? Su voz todavía era infantil. Estoy para siempre. D. ¿Hay alguien contigo? Están trabajando. Están todos ocupados, contemplando lo que tienen que hacer. Estoy tratando de entender todo. D. ¿Crees que has estado en este lugar antes? Sí, es muy tranquilo aquí. Pero 11 volver. Debo vencer el miedo. El miedo es algo que provocas y es paralizante. Realmente no creo que el agua fuera profunda. Creo que me doblé por miedo. Lo peor que puede pasar por lo general no es tan malo como lo que tememos. La voz ahora era más madura. Es un monstruo en la mente del hombre y el miedo solo afecta a los de la tierra. Es la mente carnal. El espíritu no se ve afectado. D. ¿Piensas que cuando las personas tienen miedo de las cosas, las atraen hacia ellos? Sí. Tú traes esas cosas sobre ti mismo. El pensamiento es energía, es creativo y hace que las cosas sucedan. Es fácil ver cómo los miedos de otra persona pueden ser tontos y sin importancia. Y piensas, ¿por qué tendrían miedo de eso? Sin embargo, cuando es tu miedo, es tan profundo, tan personal y tan conmovedor que simplemente te envuelve. Entonces, si puedo mirar los miedos de otras personas y tratar de ayudarlos a comprender los suyos, creo que en algún punto de esa línea me ayudaría a comprender los que yo tenía. D. Eso tiene mucho sentido. Sabes, uno de los mayores temores que tiene la gente es que tienen mucho miedo de morir. Eso no es tan malo. Eso es lo más fácil que jamás haré. Es como el final de toda confusión, hasta que empiezas todo de nuevo, y luego es más confusión. D. Entonces, ¿por qué la gente sigue viniendo? Debes completar el ciclo. Debes aprender todo y vencer todas las cosas del mundo para que puedas entrar en la perfección y la vida eterna. D. Sin embargo, eso es un pedido grande, tratar de aprender todo. Sí. A veces es muy agotador. D. Parece que tomaría mucho tiempo. Bueno, desde donde estoy aquí todo parece tan simple. Estoy en control. Por ejemplo, puedo entender el miedo y la forma en que me siento ahora, siento que no podría ser tocado por eso. Sin embargo, hay algo sobre la persona humana. Cuando estás allí, te envuelve. Quiero decir, se convierte en parte de ti y te toca y no es tan fácil pararse y ser objetivo. No, es porque estás involucrado emocionalmente.
Siempre es fácil para alguien más mirarlo y decir, qué simple. Ese, es como mirar los miedos de otra persona. Debo aprender a soportar y quedarme con una vida y no irme hasta que pueda tomar todo lo que pueda de esa vida. Creo que si tuviera una vida con la que pudiera quedarme para pasar por muchas experiencias, sería mucho más fácil que pasar por tantas vidas cortas. Estoy perdiendo mucho tiempo. Por lo tanto, elegiré con cuidado uno en el que pueda experimentar muchas cosas y, por lo tanto, limitar mis viajes de regreso. Pero también creo que será más difícil. Hay ciertas cosas que tienes que resolver entre las personas. Mientras interactúan en una relación. Lo que haces viene. Durante mucho tiempo ha habido una expresión en nuestra cultura, que cuando te estás muriendo tu vida parpadea ante tus ojos. Esto ha ocurrido en algunos de los casos que he investigado. Ocurre más a menudo después de la muerte cuando el difunto mira hacia atrás sobre su vida y la analiza para ver qué ha aprendido de ella. Esto a menudo se hace con la ayuda de los maestros del otro lado, quienes pueden mirar la vida de manera más objetiva, sin emociones. Uno de mis sujetos pudo revisar su vida pasada de una manera poco convencional. Aunque es difícil decir que es convencional y que sigue un patrón fijo cuando se trabaja en este campo de la investigación hipnótica regresiva. La mujer acababa de revivir una vida pasada a través de la regresión y había llegado al punto de la muerte en esa vida. Murió pacíficamente como una anciana y vio cómo su cuerpo era llevado a la cima de una colina cerca de su casa para ser enterrado en un cementerio familiar. Luego, en lugar de pasar al otro lado, decidió regresar a su casa para tratar de completar algunos asuntos pendientes. Allí se sorprendió al encontrarse a sí misma apareciendo como un fantasma y teniendo la capacidad de atravesar paredes. Se vio a sí misma como una niebla o neblina con la forma de una persona, pero se asombró al descubrir que los muebles y los objetos se podían ver a través de ella, como si fuera transparente. Fue muy interesante para ella encontrarse en esta extraña condición, y deambuló por la casa descubriendo lo que era capaz de hacer. Después de un tiempo, ser un fantasma se volvió aburrido, porque sabía que nadie podía verla ni oírla, y no podía comunicarse. Pronto descubrió que no sería capaz de lograr lo que fuera que había ido a hacer a la casa, debido a su estado inestable. En el instante en que llegó a esta revelación, estaba fuera de la casa y parada en una colina que dominaba un valle. Su difunto esposo había venido a recibirla y estaba de pie junto a ella. En esa dimensión volvían a ser jóvenes, con el mismo aspecto que tenían el día de su matrimonio. Mientras estaban cogidos del brazo mirando el valle, se convirtió en un valle de vida. Más tarde lo describió como si un jergón o una colcha de colores brillantes hubieran sido arrojados sobre el valle, y parecía un collage de escenas y lugares de la vida que acababa de dejar. En lugar de que su vida pasara ante sus ojos de forma lineal, una escena tras otra, todo estaba expuesto ante ellos. Ella dijo, podemos ver el cementerio, podemos ver la ciudad, podemos ver la casa, podemos ver las montañas. Es como si pudiéramos ver todo lo que hemos conocido combinado. Es como si esta fuera nuestra vida, y esto es lo que teníamos juntos. Y podemos ver que lo compartimos y lo superamos juntos. Nos alegramos de haber pasado por esa vida como lo hicimos. Teníamos algo intacto cuando terminó. Es pacífico, es como si te pararas allí y hicieras una encuesta. Como si tuvieras grandes campos, y diferentes cosas crecieran en ellos. O si tuvieras muchas flores en un jardín, y te paras y lo examinas. Recordarías lo que hiciste para preparar el jardín. Recordarías cómo las cosas crecieron y se desarrollaron. Y este fue el resultado final extendido ante ustedes. Miras hacia este valle de la vida, señalas ciertas áreas y dices, bueno, realmente lo pasamos bien aquí, y esto fue lo mejor que hicimos juntos aquí. Estás admirando todas las diferentes partes del jardín y puedes verlo todo a la vez. Todas las diferentes escenas de tu vida están dispuestas y puedes tocarlas. Era literalmente como si estuviéramos revisando un álbum de recortes mirando nuestras vidas, pero era más o menos como un valle. Fue muy satisfactorio para ella mirar las escenas, a pesar de que las partes duras de la vida eran difíciles de revisar. Tampoco hubo juicio involucrado.
Parecía haber una toma de notas mental para recordarles lo que querían cambiar la próxima vez. Sin duda, este no es el único método de ver la vida que acababa de partir, pero era hermoso. En otro caso estaba hablando con un hombre que acababa de morir en una avalancha. Le pregunté cómo era morir. ¿Alguna vez te has sumergido en una piscina profunda? ¿A dónde está oscuro y turbio en la parte inferior? A medida que vuelves a subir hacia la superficie del agua, se vuelve más y más clara. Entonces cuando rompes a través de la superficie del agua hay luz solar por todas partes. La muerte era así. ¿Crees que fue así por la forma en que moriste, con las rocas cayendo sobre ti? No, fue así porque yo estaba pasando del plano físico al plano espiritual. Cuando dejé mi cuerpo fue como salir de la piscina. Luego, cuando llegué al plano espiritual, fue como romper la superficie del agua y salir a la luz del sol. Si mueres en un accidente, físicamente es doloroso justo antes de que pierdas la conciencia del plano físico porque tu cuerpo ha sido herido. Pero después de perder el conocimiento es muy fácil y natural. Es tan natural como cualquier otra cosa en la vida, hacer el amor, caminar, correr, nadar. Es solo otra parte de la vida. No hay tal cosa como morir. Simplemente pasas a una etapa diferente de tu vida. Morir es placentero. Si a la gente le preocupa, dígales que vayan a un lugar en el río que tenga una poza profunda. Diles que se sumerjan hasta el fondo de la piscina. Y entonces, en el fondo empujan hacia arriba vigorosamente con los pies y se sumergen hasta la superficie. Diles que es así. Creo que a mucha gente le preocupa que la muerte sea dolorosa. La muerte no es dolorosa a menos que tengas necesidad de dolor. En su mayor parte, no hay dolor a menos que se desee. Puede ser extremadamente doloroso si así lo deseas o si sientes que lo necesitas para enseñarte una lección. Pero puedes separarte de eso en todo momento. Y esto está disponible sin importar cuán conectado esté con lo que está sucediendo. Está al alcance de todos, la separación del cuerpo y el alma durante este tiempo de dolor. Pero la muerte misma, el dejar el cuerpo, ¿es eso doloroso? No. La transición es de facilidad más que de coacción. Dolor proviene del cuerpo. El espíritu no siente dolor excepto remordimiento. Ese es realmente el único dolor que un espíritu puede sentir. Una sensación de que podrían haber hecho algo más. Esto es doloroso, pero el dolor físico ya no tiene sentido porque eso se quedó con el cuerpo. Es posible abandonar el cuerpo antes de que ocurra la muerte real, y dejar que el cuerpo sufra el dolor. Sí. La persona tiene esa opción, quiera o no. Quedarse allí y atravesarlo o si quieren irse y simplemente mirar. Esa es una opción que está abierta a todos. Personalmente creo que sería más fácil, especialmente si fuera una muerte traumática. Esto depende estrictamente del individuo. En mi trabajo me he encontrado con ejemplos de esto. En una regresión, una mujer joven estaba siendo quemada en la hoguera por sus creencias mientras todo el pueblo observaba. Estaba aterrorizada pero también muy enojada con las personas intolerantes que eran responsables de esto. A medida que las llamas subían más alto, decidió que no les daría la satisfacción de verla sufrir. Así que dejó el cuerpo y observó desde una posición suspendida sobre la escena. Allí, para su disgusto y exasperación, vio su cuerpo gritando mientras pasaba por la agonía de quemarse hasta morir. En este caso era muy obvio que el cuerpo y el espíritu eran dos cosas separadas. Creo que sería muy tranquilizador y reconfortante para las personas que han perdido a seres queridos de una manera violenta y horrible saber que probablemente ni siquiera experimentaron la parte más traumática de la muerte. Tiene mucho sentido darse cuenta de que el espíritu no querría permanecer en el cuerpo y experimentar todo ese dolor. Por lo tanto, el espíritu se retira y el cuerpo simplemente reacciona espontáneamente. De la misma manera que reaccionamos cuando nos cortamos o quemamos accidentalmente. Gritamos y apartamos la mano. Esta no es una reacción consciente sino involuntaria. Por lo tanto, parecería que durante una muerte horrible,
el cuerpo simplemente está reaccionando mientras que la personalidad real se ha ido y está observando desde un costado. Otra descripción de la muerte. Imagínate desnudo, frío y sangrando, caminando por el bosque oscuro lleno de zarzas y animales salvajes y ruidos extraños. Sabes que detrás de cada arbusto hay una bestia lista para saltar y destrozarte. Y luego, de repente, entras en un claro donde crece la hierba y el canto de los pájaros, nubes en el cielo y un agradable arroyo que ríe y serpentea en su camino hacia su destino. Imagina la diferencia en estos escenarios y puedes ver mi analogía. Retratando lo que llamarías vida y muerte. Pero hay mucha gente en la tierra que le tiene miedo. Mucha gente que está en el bosque tiene miedo, eso es correcto. Una vez que están fuera del bosque no hay miedo. El miedo está en el bosque. Entonces no hay nada que temer en la transición. Hay algunas transiciones que son más deseables que otras. No me andaré con rodeos en esto. Sin embargo, una puerta es simplemente una puerta. No importa cuántas veces lo abras, simplemente no cambiará de ser una puerta. OTRO descripción. La gente no debería tener miedo de morir. La muerte no es más temible que respirar. Morir es tan natural y tan indoloro como parpadeando los ojos. Y eso es casi lo que es. En un momento estás en un plano de existencia y parpadeas, por así decirlo, y estás en otro plano de existencia. Eso se trata de la sensación física que tienes, y es tan indoloro como eso. Cualquier dolor que sientas en el proceso es de daño físico, pero espiritualmente no hay dolor. Tus recuerdos están intactos y sientes lo mismo, como si tu vida continuara. A veces te toma un poco darte cuenta de que ya no estás conectado a tu cuerpo físico, pero por lo general eso se nota de inmediato porque tus percepciones se amplían hasta donde puedes percibir el plano espiritual sin el velo en el camino. Este es el espejo empañado, como algunos lo han comparado. Lo que pasa es que al principio hay un periodo de orientación. Todavía eres muy consciente del plano físico, pero estás explorando y absorbiendo las sensaciones de ser consciente del plano espiritual, hasta que te acostumbras al hecho de que realmente estás en el plano espiritual y te sientes cómodo con él. Puedes decirme, tu espíritu incluye tu alma cuando sale de tu cuerpo. Tu espíritu es tu alma. El concepto de alma abarca esa energía que llamarías tu espíritu, tu identidad, la realidad. Ese es de hecho su verdadero yo. Puedes llamarlo tu espíritu o tu alma dependiendo de qué percepción elijas integrar en tu realidad. Hemos oído hablar mucho de lo que se denomina cordón de plata. Está ahí tal cosa. Esto es, ¿cómo podrías percibirlo? Un salvavidas para tu cuerpo que es de naturaleza muy real. En un sentido energético, este es el cordón que mantiene una línea de vida con sus energías hacia su cuerpo. De hecho, es un dispositivo real. Entonces, en el momento de la muerte, se corta este cordón. Eso es exacto. Algunas personas tienen miedo de tener experiencias fuera del cuerpo por temor a que puedan separarse de su cuerpo prematuramente. Es posible hacer esto. Sin embargo, es casi seguro que se hace intencionalmente y no por accidente. ¿Quieres decir que cuando salen del cuerpo, el cordón de plata los conecta para que no se pierdan, por así decirlo? Eso es exacto. No debe haber miedo al experimentar un viaje astral, porque si no estuviera destinado a suceder, nunca sucedería. Pero en muchos casos no está planeado, es espontáneo. Eso es exacto. Es espontáneo. ¿Hay algún peligro de que alguien permanezca demasiado tiempo fuera del cuerpo en uno de estos viajes? Percibimos que no hay peligro. Porque si el individuo no devolverlo sería por su propia elección y no porque alguna energía malévola haya entrado por detrás y cortado el cordón. No podían perderse, en otras palabras, y no encontrar su camino de vuelta. No percibimos esto como cierto. Entonces están definitivamente conectados con el cuerpo hasta el punto de la muerte, y luego se corta el cordón. Es como un umbilical, por así decirlo.
Eso es completamente exacto. D. Si la muerte ocurriera durante una experiencia fuera del cuerpo, ¿de qué diríamos que murió el cuerpo? Sería un infarto. Usted está preguntando cuáles serían los síntomas físicos. A menudo se atribuye a esto el síndrome del lactante súbito. También están los que por la edad simplemente eligen no volver, y así se encuentran en su sueño. D. Es un ataque al corazón. No es así, porque un infarto es la muerte inducida por una dolencia física real, y no es a lo que nos referimos aquí. Morirían mientras dormían, y sería llamado de causas naturales. D. Si le hicieran una autopsia, no encontrarían ninguna causa. En absoluto. Eso es exacto. D. ¿Qué pasa con las personas que parecen morir de combustión espontánea? Eso es un misterio sin explicación. Esto se debe a un desequilibrio de lo que llamaría sustancias químicas dentro del sistema. Es por el hecho de que el ser humano, los cuerpos queman la comida, aunque a través de un proceso muy controlado y muy lento. Tal muerte es causada por la combustión de los fluidos corporales. Esto a menudo se debe a factores hereditarios que provocan un desequilibrio en la composición química del cuerpo. Por ejemplo, demasiado fósforo en el sistema del cuerpo. D. Esto es causado por la dieta. No tanto por la dieta sino por las señales que le da al cuerpo para producir niveles de estos químicos. D. ¿Es esto un suceso accidental o es intencional? Eso sería difícil de describir, porque todas las experiencias son únicas. Podría ser uno de los dos o ambos. D. ¿Qué pasa con las personas que parecen morir en grupo? Hay muchos casos como accidentes de tren, masacres, terremotos, donde mueren varias personas a la vez. ¿Eligieron todos ir al mismo tiempo o tenían algo que decir al respecto? Usted es consciente del concepto de karma de forma individual. De hecho, también existe lo que se llama karma de grupo. Ha habido, a lo largo de muchos eones de tiempo, instancias en las que las almas han tendido a agruparse para realizar ciertas tareas, o para establecer cambios, o para experimentar la vida en grupo, de la misma manera que ustedes tienden a experimentar de forma individual. Estas muertes grupales no son más que almas individuales que se unirían en ciertos puntos de su transición, es decir, en su experiencia de aprendizaje de morir. Y al hacerlo se encuentran en una coyuntura en la que sería más apropiado que partieran simultáneamente. Estuvieron de acuerdo en hacer esto antes de su entrada en la vida. Eso es exacto. Porque es en esta transición grupal donde encuentran apoyo. Se comparte la experiencia en el sentido de que no están solos en esta transición. En muchos casos han habido nacimientos múltiples y vidas compartidas, por lo que no es raro encontrar muertes múltiples o compartidas. D. Fue este el caso de los astronautas que fallecieron en el accidente de la nave espacial Challenger. De hecho, este fue un caso en el que se acordó que se compartiría la experiencia de la muerte. D. Pero hubo tanto sufrimiento para las familias y la gente de todo el país cuando esto sucedió. Si se fueran a su destino. ¿Por qué no podemos estar felices por ello? Quizás hay una miopía al ver estos eventos. Estás pensando solo en las personas que partieron. Este no es el caso. Hay muchos otros elementos involucrados. En casos como este hubo un encuentro de los sobrevivientes, un compartir de la experiencia. Al ver que alguien más está compartiendo el duelo, es mucho más fácil para un individuo experimentar esto, sabiendo que hay otros que están pasando por lo mismo. Por lo tanto, esta fue una experiencia de grupo en muchos niveles. Muchos sujetos describen la experiencia después de dejar el cuerpo físico como un viaje hacia una luz brillante y deslumbrante al final de un túnel o lo que sea. Estas descripciones se han duplicado en informes de experiencias cercanas a la muerte. Uno de mis sujetos dijo que esta luz blanca era un campo de energía intensa que servía como barrera entre nuestro mundo físico y el reino espiritual. En o experiencias cercanas a la muerte la persona se acercará a la luz, pero volverá a su cuerpo antes de entrar. De hecho, han estado en una situación cercana a la muerte, pero no completaron la transición. No fueron lo suficientemente lejos.
Cuando mis sujetos han revivido la experiencia de la muerte, atraviesan la luz blanca, la barrera. En ese momento la energía es tan intensa que corta el cordón de plata, el umbilical que une el espíritu al cuerpo físico. Cuando esto ocurre, el espíritu no puede volver a cruzar la barrera y volver a entrar en su cuerpo. Los dos han estado separados para siempre. Sin esta conexión con su fuerza vital, el alma o el espíritu, el cuerpo rápidamente comienza a deteriorarse.